por la razón por la que estarán acá tan temprano para ver esta charla, es que vamos a hablar de Visitación Padilla, particularmente sobre esta publicación que se hizo por parte de la editorial de la Secretaría de Desarrollo Social, que se llama Las Palabras de Visitación Padilla. Y un poco es compartirles cómo ha sido el proceso para elaborar un libro como este, cuál es la importancia de que se hagan este tipo de recopilaciones de textos y discutir algunos de los puntos interesantes que tiene los escritos que nosotros hemos recopilado. Y bueno, empezando como les decía, la primera fase de esto sería hablar del proyecto editorial que se llevó a cabo para la materialización de este libro, Las Palabras de Visitación Padilla. Y es que en el 2024, como parte de los proyectos de la editorial de la Secretaría de Desarrollo Social, se hizo una recopilación de textos bastante exhaustiva en los archivos hemerográficos del Instituto de Antropología e Historia y también del Archivo Hemerográfico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el fin de poder encontrar textos de mujeres que estuvieran escritos en revistas. ¿Por qué? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visitado alguna vez alguno de estos dos archivos? Para consultar cualquier cosa. Los historiadores sí, yo sé. Pero, si se fijan, ni siquiera es un tercio de la población de las personas que estamos acá. Imagínense la población en general. ¿Cuántas personas saben que existen estos archivos y cuántas pueden tener el acceso a ir? Por los horarios, por sus tiempos, por su trabajo, porque quizás no es de su interés, pero quizás sí sea de su interés saber qué escribían las personas en esos periódicos y revistas que están ahí en el archivo. Entonces, la finalidad de esto era poder saber qué escribían las mujeres, tener acceso a esas fuentes, así le llamamos los historiadores y historiadoras, y poder recopilarlas en un texto. Entonces, nos aventuramos con un equipo de historiadores e historiadoras de la Secretaría de Desarrollo Social en los archivos por más o menos 2 meses para poder recopilar todas las fuentes posibles entre 1882 más o menos y hasta 1950. Y algo que notamos es que Visitación Padilla, así como ustedes lo sabrán, es una mujer muy prolífica a nivel de escritos y tenía muchos en muchas revistas. Entonces nos vimos en la necesidad de poder escribir o poder recopilar un libro solo para ella, viendo que no habían escritos tan exhaustivos con recopilaciones de textos de Visitación Padilla, como si a veces hay antologías de otras autoras famosas, conocidas, quizás más actuales, ¿no? Entonces, piensen en que, solo para compartirles un poco de cómo se hace el proceso, teníamos cientos de fotografías recopilando fuentes que había que pasar a un formato editable para luego corregir, para luego diagramar y para luego volverlas un libro. Así que fue un trabajo bastante arduo que empezó con esa recopilación de fuentes en revistas y también una fuente importante que la editorial de la Secretaría de Desarrollo Social tuvo a bien realizar previo a este libro de Visitación Padilla fue la reedición del Boletín de la Defensa Nacional. Ya vamos a entrar un poco más en profundidad para comentarles qué es el Boletín de la Defensa Nacional, pero que sepan que el libro pues tiene recopilación de textos de esa fuente. Este libro fue lanzado el 2 de julio del 2024. Esa es la conmemoración del natalicio de Visitación Padilla del año pasado. Y la idea de los libros de la Secretaría de Desarrollo Social es que sean completamente gratuitos para toda la población, en sus formatos físicos y en sus formatos digitales. Entonces, para comentarles que el libro ya fue lanzado, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder charlarlo de forma más profunda, de cómo lo hicimos, con la finalidad y cuáles son los textos que lo contienen. Entonces sí me gustaría que las personas que tengan datos pudieran descargar el libro para irlo checando mientras estamos en esta charla, porque vamos a estar hablando de algunos de los textos y también voy a estar mencionando algunos otros, también para que lo vean el índice y se enteren un poquito de qué es lo que voy a estar diciendo en toda la charla, que es la variedad y la riqueza en los textos de Visitación Padilla. Entonces vamos a dejar un momento para que lo puedan descargar. Y bueno, si no pudieran acceder a ese QR, decir que en la página de la Sede Sol hay una sección que se llama Chepes, ahí hay un repositorio en donde se encuentran todos los libros de la editorial de la Secretaría de Desarrollo Social, no solamente el de Visitación Padilla, para las personas que también nos están viendo de forma sincrónica, que pueden buscar el libro ahí y ponerse al día con las personas que estamos aquí físicamente y que vamos a estar viendo el libro. Súper.
Genial, entonces si estamos todos listos y listas, vamos a entrar al meollo del asunto, que sería como el análisis un poquito más profundo del libro. Pero antes, pues, vamos a hablar de Visitación Padilla, así que algunos datos biográficos bastante ligeros, porque el punto de esta presentación y que ustedes tengan el libro es que puedan explorar a Visitación Padilla y que la puedan conocer más allá de los hitos que se puedan decir en una biografía, sino que puedan saber quién es ella a partir de lo que escribía y cómo lo escribía, que eso fue una de las cosas súper interesantes que tuvimos a bien darnos cuenta cuando hicimos este libro, y era poder conocer a Visitación Padilla más allá de las cosas que siempre se dicen el 25 de enero o las fechas conmemorativas en donde se habla de las mujeres hondureñas, ¿no? Entonces, como datos bibliográficos básicos, Visitación Padilla nació el 2 de julio de 1882, esto va a ser importante, en Ojo de Agua, Talanga, Francisco Morazán, y falleció en 1960 en Comayagüela. Entonces permaneció toda su vida, nació y creció y falleció aquí en Honduras, eso es interesante. Una destacada maestra, ella fue normalista, de las primeras generaciones de normalistas de la Reforma Liberal, escritora, antiimperialista y defensora del sufragio para las mujeres. Y se van a hacer varias facetas de Visitación Padilla que son muy conocidas, y creo que vale la pena rescatarlas, y van a estar en sus textos. Y quiero hablar de dos cosas en este momento. La primera es la fecha en la que Visitación Padilla nació, 1880, la Reforma Liberal. Entonces, para quienes no estén familiarizados con este término, la Reforma Liberal es un periodo histórico en donde se hacen reformas, como bien lo dice su nombre, con el fin de modernizar el Estado, y las hacen, yo siempre hacía esta acotación cuando daba recorridos aquí, y es que la dan las personas que están en el billete de 2 lempiras y el de 500. No sé si alguien sabe quiénes son. Súper, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, justo. Hay que a veces usamos los billetes y no nos damos cuenta de quiénes son esas personas, ¿no? Entonces Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa llevan a cabo la Reforma Liberal hondureña, en donde uno de los pilares importantes era la modernización del Estado a través de la educación. Y Visitación Padilla va a nacer en esa coyuntura de la Reforma Liberal, y ella se va a volver normalista, maestra. Y es que las maestras, las mujeres maestras, las normalistas, van a tener un papel sumamente importante en la concepción del Estado hondureño en esa época, y va a ser la de educar a los ciudadanos, reformar a los ciudadanos hondureños, pero ellas no eran consideradas ciudadanas. Ya que estamos en esta charla en el marco de la conmemoración de los 70 años de el Día Nacional de la Mujer Hondureña y del sufragio, de la obtención del sufragio, pues las mujeres eran, como decía, sumamente importantes para el Estado hondureño, a pesar de que no podían votar, no podían participar activamente de la vida política, y ni siquiera eran consideradas ciudadanas. Y si uno lee los escritos de la época, se decía: necesitamos a estas mujeres para que eduquen a los futuros hombres que van a guiar el país, pero no ellas. Entonces, pero Visitación Padilla, al igual que muchos otros de sus contemporáneos que están allá afuera, que me parece súper hermoso que esté esto allá afuera y que ustedes puedan verlas y puedan explorar a estas mujeres de la exposición que está en el lobby, formaban parte de espacios sociales y políticos sumamente activos y beligerantes en la época. Y esto es bastante rescatable para mujeres que constantemente eran menospreciadas en todos los espacios públicos. Entonces, algunos en los que participó Visitación Padilla fueron el Boletín de la Defensa Nacional, que es mi momento para hablar de eso. No sé si alguno o alguna de ustedes ha leído el Boletín de la Defensa Nacional. Ok, súper. Les cuento entonces qué es. El Boletín de la Defensa Nacional era un periódico, un escrito que se serializó por parte de Froilán Turcios como editor y Visitación Padilla en conjunto, y se hacía con recolecciones de dinero de otros intelectuales. ¿Con qué finalidad? Bueno, que en 1924 hubo una invasión de marines estadounidenses en Tegucigalpa, entonces muchos intelectuales se reunieron para expresar públicamente su disgusto y su denuncia con respecto a la violación de la soberanía nacional porque estuvieran esos marines estadounidenses en Tegucigalpa. Entonces, todos los textos del Boletín de la Defensa Nacional van a ir acorde a esta idea antiimperialista, y por eso es uno de los ítems que está ahí, es que Visitación Padilla va a ser una muy beligerante antiimperialista. Van, junto con Froilán Turcios y otros intelectuales de la época, van a denunciar muy fuertemente. Hay que decir que no desde 1924, sino más o menos desde 1910 van a ser antiimperialistas, y se van a ver en la obligación de hacer este medio de comunicación para que toda la gente también pueda conocer la causa y darse cuenta de lo que está pasando en Honduras. Entonces, se va a hacer un texto muy importante también para conocer esa faceta de Visitación Padilla. Otro espacio en donde estuvo fue
la Sociedad de Cultura Femenina junto a Graciela García, otra muy importante mujer en la historia de las ideas y las luchas hondureñas. También va a estar en la Liga Antialcohólica de Mujeres, y es que Visitación Padilla se va a afiliar a causas que son antipatrióticas. Antipatriotismo es que una potencia venga a invadir territorialidad hondureña, y antipatriotismo también era la inclusión del alcohol y lo que le hacía a los hombres particularmente, o a las personas en el país. Entonces también se va a unir, como decía, a la Liga Antialcohólica de Mujeres, junto con Chita Díaz, de Mejía Colindres y Berta Dávila. También va a estar en el Comité Pro Liberación de Presos Políticos en 1944, y de hecho ella, junto con Emma Bonilla, Argentina Díaz Lozano y doña Carlota de Valladares, van a estar al frente de varias manifestaciones públicas en 1944, en la época. Recuerden, 44, la dictadura de Carías. Entonces eran mujeres que estaban constantemente presentes en los espacios públicos y políticos, incluso cuando eran sumamente complejos para ellas, eran sumamente peligrosos también. Y también va a estar en el Frente Femenil Pro Legalidad de 1952, que está concretamente relacionado a la obtención a una moción que se presenta al Congreso Nacional para la obtención del voto de las mujeres. Entonces, como pueden ver, Visitación Padilla estaba en muchas causas sociales muy importantes junto con otras mujeres intelectuales de la época. Entonces, toda esta dimensionalidad se va a poder ver en sus escritos, y es algo de lo que vamos a ver. Entonces, para decirles un poco en la generalidad, el libro, Las Palabras de Visitación Padilla, que estamos presentando, tiene 101 escritos recopilados por el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social de 22 revistas diferentes, eso incluyendo el Boletín de la Defensa Nacional, y los textos oscilan entre 1913 y 1952 en su publicación, y es en 1973, porque el último que recopilamos aparece en una revista de 1973, en una publicación de esa fecha. Entonces, para que se den cuenta, son los escritos de toda una vida de una mujer, en donde vamos a ver mucha dimensionalidad de ella, también cómo avanzan sus ideas, cómo cambian, cómo se encuentran y se desencuentran, y creo que eso es la riqueza y lo interesante del libro, que podemos tener tantos años y tantos escritos para poder explorar las facetas que más nos interesan, que más nos gustan y también que más nos sacudan actualmente. Bueno, como decía, Visitación Padilla es una mujer sumamente multifacética, y ella tiene textos pedagógicos y políticos, pero también de espiritualidad y de denuncia, y también tiene una búsqueda estética sumamente interesante. Acá, como no nos da tiempo de hablar tanto, aunque sería genial, nos vamos a centrar en algunos aspectos concretos de los textos de Visitación, particularmente 3, que son las grandes esferas que conforman a los escritos que nosotros recopilamos. El primero es el de educación, obviamente, como dije, ella era normalista, entonces le interesaba no solamente hablar de cómo educar, que sí lo hay, sino también una reflexión de cómo tienen que ser los maestros, con qué finalidad tienen que moverse por el mundo para poder hacer que las personas que se están educando, los estudiantes, puedan entender, pero también vincularse con la realidad nacional. Entonces va a haber una exploración sumamente rica por parte de Visitación Padilla. Lo que les dejo ahí, esos ítems, son algunos de los textos que están en el Boletín de la Defensa, Las Palabras de Visitación Padilla, en donde ella explora esta idea de la educación. Por si les interesan en particular, algunos de ellos son estos. El porvenir de la escuela hondureña, en donde habla desde la reforma liberal, previo a la reforma liberal, con la creación de la Universidad Central y lo importante que va a ser para las personas este hecho en particular. Entonces, Visitación Padilla es interesante porque aborda también la escuela y la educación desde un ámbito bastante histórico. Va a tener un texto que va a ser la enseñanza de la historia en la educación. Entonces va a reflexionar no solamente, como decía, sobre cómo es educar y quiénes educan, sino cómo lo hacen, y va a filosofar mucho. Eso es interesante y eso es bastante rico. Pero creo que esta cita que les traje, que es de El entusiasmo de enseñar, que está dirigida particularmente a los maestros, resume un poco con qué espíritu, y también para que nos adentremos a ver cómo es que escribía Visitación Padilla, con qué espíritu lo hacía. Entonces les leo. El amor es el espíritu de las grandes causas. Laborar con amor es adelantar el tiempo, y el corazón es el foco del amor. Si el maestro debe hacer ciencia, debe, ante todo, hacer corazón. Cuando el maestro comprenda esta nobleza que debe ser el carácter distintivo de la obra escolar,
el entusiasmo presidirá los actos de su ministerio y la escuela, en el porvenir, será llamada con el derecho el laboratorio del progreso. Entonces, Visitación Padilla, y eso va a ser muy interesante de explorar en sus textos, va a abordar desde el amor un montón de vertientes, pero no desde el amor romántico. Va a hablar desde el amor a la patria, desde el amor a la soberanía, desde el amor a la educación, desde el amor a lo que ella se dedicaba. Y eso va a ser una constante dentro de sus textos, de muchas cosas que se hacen por amor, pero no es esa búsqueda de amor romántico que a veces nosotras asociamos a las mujeres escribiendo, sino que va a tener una exploración un tanto diferente, y creo que eso también es rescatable de sus textos. Entonces, como decía, para resumir este pequeño espacio de la educación y algunos de los textos que ustedes pueden leer y explorar en el libro para saber cómo ella lo abordaba. Si alguno de ustedes es docente, creo que sería muy vigente e interesante que puedan saber qué es lo que pensaba Visitación Padilla respecto de esto. Como decía antes, también otro de los aspectos importantes es el antiimperialismo. Y hablé del Boletín de la Defensa Nacional porque casi todos los textos de Visitación Padilla sobre antiimperialismo van a encontrarse en el Boletín de la Defensa Nacional, justo por la coyuntura. Eso no quiere decir que ella no hablara de antiimperialismo antes, sino que ahí se va a encontrar una gran cantidad de textos referentes a esta temática. Y algunos de ellos son estos: Yo no conocí este dolor, Colaboración femenina con la defensa nacional, Ni habiendo traidores, La mujer en el altar de la patria, Los tácitos tienen tanta indignación como nosotras, Los marinos hacen propaganda imperialista en nuestra capital, Reembarquen los americanos, señor ministro, No hay enemigo pequeño, No faltarán otros amigos, entre muchos otros. Y creo que es importante también señalar que el Boletín de la Defensa Nacional, si ustedes leen los textos de Visitación Padilla, son bastante interesantes y muy ricos, porque en muchos de ellos Visitación no se limita a hacer una denuncia muy explícita de lo que está pasando, sino que más bien utiliza herramientas de la literatura, como ciertas narraciones, como cierta teatralidad, como cierta dramatización, en donde genera diálogos inventados por el ministro de la época, que es Franklin B. Morales, para denunciar lo que está pasando. Entonces eso es súper interesante, porque en medio de un texto más quizás convencional, como Colaboración femenina de defensa nacional, en donde hace una exhortación a las mujeres a unirse al proceso de la defensa nacional, también en medio hay diálogos en donde se hace una denuncia clara a Franklin B. Morales, diciéndole en su cara las cosas que se merece por hacer lo que está haciendo él en 1924 aquí en la capital. Entonces, también esas herramientas son muy pedagógicas, porque una de las finalidades de estos textos en el Boletín de la Defensa Nacional era llegar a la mayor cantidad de personas. Y cuando dice, por ejemplo, en lo que señaló acá, los tácitos tienen tanta indignación como nosotros, ella se refiere a las personas que no se están uniendo a la lucha, que no están públicamente como ella, escribiendo y manifestándose, pero que sí que están indignados. Entonces lo que se busca un poco con el Boletín de la Defensa Nacional es atraer a la mayor cantidad de personas a que puedan manifestarse en contra de esta violación a la soberanía. Y un punto súper importante es que constantemente Visitación Padilla está hablando sobre las mujeres, sobre el papel de las mujeres en este proyecto. Que las mujeres no pueden dejar de manifestarse, no pueden dejar de exigir sus derechos, que no pueden hacerse ajenas, y menciona a una buena cantidad de mujeres que escriben en el periódico, que le escriben a ella, que se reúnen con ella, y también en el Boletín de la Defensa Nacional hay una lista de personas donantes que donaban dinero, y muchas de ellas son mujeres. Entonces hay una red, una intelectualidad de mujeres que eran afines a las ideas antiimperialistas, que se vinculaban al Boletín de la Defensa Nacional, y que Visitación Padilla constantemente hacía alusión a ellas, diciendo: las mujeres también somos parte de este proceso, también estamos aquí, estamos escribiendo y somos antiimperialistas. Entonces traigo una cita sobre el antiimperialismo, por eso voy a leerla. Ciertamente no conocíamos ese dolor, el que ha sentido Cuba, Santo Domingo y nuestra hermana República de Nicaragua. Lo presentíamos, pero no nos imaginábamos que la realidad fuese tan terrible. Los hombres que juran fidelidad a la patria sobre la Biblia son los mismos que están humillando a Honduras en estos momentos. Podemos decir ahora, arrodillando a manera de parodiando a Madame Roland frente a la guillotina: oh, Biblia bendita, ¿cuántos crímenes se están cometiendo en tu nombre? Entonces, Visitación Padilla hace obviamente una clara alusión a los marines que están acá, que están hablando en las calles, y a, como ustedes estarán familiarizados por
la gran propaganda, gran y efectiva propaganda que ha hecho Estados Unidos en nuestro país, inculcándonos su forma de pensar y su idiosincrasia. Sabemos que constantemente en los espacios en Estados Unidos se jura con la Biblia, como en los espacios legales, por ejemplo. Entonces hace esta relación, y creo que es un buen momento también para hablar, y que ustedes lo van a encontrar en los textos, que es una de esas otras dimensiones que no abarco aquí por falta de tiempo, pero que no son menos importantes, y es la espiritualidad de Visitación Padilla. Y es que esto va a impregnar casi toda su obra, particularmente la de literatura, que le voy a tocar más adelante, pero también la antiimperialista, y es que esa dimensión espiritual y Dios y la Biblia y las citas a la Biblia van a ser parte importante de cómo Visitación Padilla va a comprender el mundo, lo va a codificar y lo va a escribir. Entonces, mientras que, como decía aquí, como decía esta cita, es interesante que una de las cosas que Visitación Padilla tome para denunciar sea la falta de respeto a orar, que dice aquí, la falta de respeto a utilizar la Biblia como algo que va a incitar la violencia. Entonces ese texto, que se llama Yo no conocía ese dolor, va a desarrollar un poco más esa idea, pero creo que esa dimensión espiritual, que quizás sea algo de lo que no se habla mucho, porque está impregnada en toda su obra, es algo que se puede ver cuando tenemos tantos textos de ella juntos y los leemos uno después de otro. Y para terminar el espacio del antiimperialismo, hay muchos más textos, no solamente estos que les traje acá, entonces ustedes los pueden explorar perfectamente en el libro, pero vale mucho la pena, justo en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, en donde estos grandes imperios que se critican justo en el Boletín de la Defensa Nacional siguen siendo sumamente beligerantes en la geopolítica actual, en donde la injerencia de países como Estados Unidos en países soberanos como Panamá u otros es cada vez más potente, y tenemos a estos intelectuales de hace 100 años criticando eso. O sea, no es nada novedoso lo que está pasando actualmente con Estados Unidos y su injerencia y las políticas que está haciendo, que son inhumanas. Ya lo denunciaba Visitación Padilla. Entonces creo que por eso es interesante poder leer sus textos en el Boletín de la Defensa Nacional, y que están recopilados en las palabras de Visitación Padilla, porque son aterradoramente vigentes, y esto lo escribí hace 100 años. Entonces, y podemos tomar también escuela de lo que hizo Freud entonces Visitación Padilla, escribir un espacio autogestionado para hacer una crítica potente a estas situaciones sociales. Y la última dimensionalidad de la que quisiera hablarles es la de la literatura. Visitación Padilla va a escribir muchos textos cortos, eso es interesante. Nosotros, por lo menos en los escritos que nosotros recopilamos y lo que encontramos en las revistas, no hay novelas, o no hay relatos cortos, o no hay no hay relatos largos, no hay cuentos largos, no hay novelas, sino son más bien cuentos cortos porque son columnas en revistas. Entonces eso es lo que ustedes van a encontrar, pequeños fragmentos literarios que ella va a escribir en las revistas y que van a abordar una cantidad bastante amplia de temáticas. Y creo que algunas de las más interesantes son las reflexiones literarias que ella va a hacer de cosas cotidianas, como las rosas, las cartas, el espacio de prosa lírica leída por su autora, que ese sí es un fragmento bastante largo porque es una recopilación de textos dentro de esta recopilación de textos. Noche de lluvia, los niños, amistad, la primavera, el reloj del hospital, todo esto van a ser relatos cortos en donde ella va a explorar algunos de sus sentimientos y cómo se relaciona con algunas cosas. Algunos van a ser ficcionados, otros van a tener un poco de su vivencia, como el del reloj del hospital, en donde ella en una prosa bastante linda escribe cómo el resonar de las campanas del hospital cuando ella era una niña como codificaba la forma en la que ella habitaba en la ciudad, escuchando esas campanas. Entonces van a encontrar en esta recopilación de textos una búsqueda de Visitación Padilla para hablar de algunos temas un poco más complejos, quizá no tan duros o brutales como el antiimperialismo, que era muy visceral en ese momento. Y ahí, en estos textos también, como decía antes, van a poder encontrar mucha de esta búsqueda espiritual, porque va a haber textos enteros que Visitación Padilla va a dedicar para hablar acerca de su espiritualidad y su relación, y va a poner textos de la Biblia, por ejemplo. Entonces puede haber una exploración interesante ahí, por parte de cómo abordaba esto Visitación Padilla siendo una mujer que no tenía hijos, por ejemplo, que era antiimperialista, que estaba en los espacios públicos, pero a la misma vez era una persona que la religiosidad marcaba mucho de su pensamiento. Y
Bueno, para ir terminando y no aburrirlo más, este libro, Las palabras de Visitación Padilla, la idea, como decía al principio de esta presentación, era que pudiéramos tener acceso a fuentes, yo muy historiadora diciendo fuentes, pero acceso a escritos que quizás son muy difíciles de encontrar, de poder sentarnos y leerlos en un solo día, que requerirían mucho esfuerzo de nosotros y nosotras para poder ir a los archivos y verlos. Y también, no solamente, bueno, la idea es el público en general, pero también uno siempre trae agua para su molino, y pensando en las futuras investigaciones históricas que se podrían hacer con recopilaciones de textos como esta, o investigaciones literarias que se podrían hacer teniendo fuentes tan cerca para poder analizarlas. Y creo que este tipo de libros es un gran material para poder hacer eso. Se pone al alcance de las personas porque es totalmente gratuito, como lo dijimos antes. También pensar en que las mujeres hondureñas, como ya lo sabemos y como lo venimos diciendo y como es importante decirlo en esta coyuntura, constantemente hemos estado en la vida pública y política del país. Hemos pensado de forma compleja, hemos criticado un montón de procesos. Entonces, Visitación Padilla, igual que muchas otras mujeres, lo hizo. Y lo rico de esto es que lo podemos tener por escrito, que no se perdió en el mar de las ideas de todas estas personas que pensaban de forma increíble, pero no tenían la posibilidad de escribir ni los medios de que fueran publicados. Entonces debemos aprovechar estos escritos que tenemos de estas mujeres para poder hacer investigaciones, para poder repensar y para poder tomar mucho de lo que dicen y también asustarnos un poco de cómo puedan seguir siendo pertinentes hoy en día. Y también la necesidad de seguir escribiendo e historiando sobre estas mujeres y sobre temas relacionados a mujeres, sobre temas con perspectiva de género y sobre eso, como en la historia nacional nosotros siempre hemos estado ahí. Y en las próximas charlas que se van a dar en esta jornada, estoy absolutamente segura, por ejemplo, que como UNICE, que va a hablar acerca de las mujeres y sus escritos en las revistas, lo van a abordar de forma mucho más contundente, pero siempre hemos estado ahí generando redes, las mujeres, y esas mujeres de la época lo hacían de una forma increíble y vigente. Y por último, esa portada que ustedes ven ahí es también producto de ese primer esfuerzo que se mencionó sobre la recopilación de textos, que va a ser una publicación que va a tener el nombre de Voces y Letras de Mujeres Hondureñas, que es un compendio literario que abarca los años de 1892 a 1948, con todos los textos que encontramos de las mujeres en nuestra búsqueda en los archivos. Y la idea es que, igual que las palabras de Visitación Padilla, sea completamente gratis para todo el mundo, que todo el mundo lo pueda tener si lo quiere, y justo eso, poder tener al alcance los pensamientos de todas esas mujeres. Va a estar Visitación Padilla, Argentina de Lozano, Alba Alonso de Quesada y muchas otras mujeres. Solo por decirles una cosa, en el primer tomo tenemos 32 escritoras y son 3 tomos. Entonces, para que ustedes estén pendientes de ese libro, que puedan ver el de las palabras de Visitación Padilla, y que ojalá, eso sería muy genial, y nos sentiríamos muy contentos desde la editorial de la Secretaría de Desarrollo Social, este libro pueda ayudarles a sus investigaciones en el futuro y que pueda servirle a la sociedad hondureña para acercarse cada vez más al pensamiento de estas mujeres. Y con eso sería todo mi presentación, y si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dario. Sí. Yo vi distintas fuentes históricas, ¿verdad?, a través de las cuales se creó la narrativa de la obra. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron? Como quien dice, primero abordamos revistas, luego estos otros elementos, ¿o fue cronológico? Ok, la obra está dividida cronológicamente, entonces un poco porque quienes los hicimos fuimos historiadores, y también para no, como decía, muchos de los textos de visitación tienen mucha dimensionalidad, entonces solo abarcarlos en un tema como lo hice yo un poco, como educación, antiimperialismo y literatura, quizás hubiera sido contenerlos de las posibles interpretaciones que le podrían haber dado los lectores. Entonces decidimos hacerlo de forma cronológica, empezando desde el texto de 1913 hasta el último de 1952. Entonces esa fue la metodología de cómo nosotros lo planteamos en el libro. Y también puede ser una buena evolución para que una persona que lo tome pueda ver cómo desde el primer texto de visitación hasta el último su pensamiento cambia, evoluciona, se contradice y dialoga décadas después de que escribió los textos.
relación, miré que Fundación Padilla estaba dentro de una organización antialcohólica. ¿Tenían alguna relación con la Asociación Antialcohólica Estadounidense, que fue la que hizo la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 30? Sí, las mujeres centroamericanas tenían comunicación con las ligas o las asociaciones de mujeres estadounidenses, justo porque en esa coyuntura estaba el proyecto del panamericanismo, entonces unía a mujeres hondureñas y a mujeres brasileñas y a mujeres de toda Latinoamérica, y una de las ideas justo también es de la Liga Antialcohólica, que bebe mucho de las ligas antialcohólicas estadounidenses. Y también, por ejemplo, Estacio Padilla, como lo dije en la parte antiimperialista, ella era una ferviente antiimperialista porque era unionista y era centroamericanista y defendía la patria, pero no odiaba a Estados Unidos. Y de hecho lo deja claro en sus textos antiimperialistas. Ella dice, el pueblo estadounidense, que puede ser muy bueno, tiene malos representantes. Entonces no es totalmente lejana a ciertas ideas como esa de la Liga Antialcohólica estadounidense, justo porque habla muy bien de sus compañeras estadounidenses afines a sus luchas que están en Estados Unidos, y ella dice también que tiene correspondencia con ellas, pero justo con estas ideas panamericanas, ideas de unionismo y de patria, es con que comparte y genera lazos en esa instancia. Entonces sí había relación con los procesos de Liga Antialcohólica estadounidense porque había una coyuntura histórica. Solo tengo una cosa más que decirles antes de irme, y es que lastimosamente, como dije antes y por eso lo pusimos, el libro nosotros lo lanzamos el 2 de julio del año pasado y los libros son absolutamente gratuitos, así que como podrán imaginar ya no tenemos copias en físico de ese libro como para traerles a todos y todas acá. Pero tenemos 2 copias de ese libro para poder darles un poco, porque yo sé que a muchas personas quizás lo digital no es lo mejor, y para hacerlo de la forma más al azar posible, y antes de que pase a la siguiente participación, o en el medio o en el break, le vamos a dar un papelito del 1 al algo y lo vamos a anotar, y a quien le salga se lo va a ganar, porque es la forma que encontramos para poder dárselos y decirles que estén atentos, porque tenemos como proyecto en la editorial este año hacer un nuevo tiraje de todos los libros que sacamos, el Boletín de la Defensa Nacional y las palabras de visitación Padilla incluidas. Entonces, para que estén pendientes de las redes de la editorial, de la Secretaría de Desarrollo Social, y puedan conseguir su libro, porque definitivamente vale la pena poder tener una obra como esta, que es en este caso esta recopilación es inédita de esta forma, en este formato. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrea, como siempre, un placer. Y bueno, esa es la primera. Vamos a dar paso a la segunda charla, la segunda conferencia. Y bueno, las personas que tienen sobre todo las horas POAE, lo vamos a hacer al final de la segunda conferencia. Y en este caso, pues vamos a ir, van a firmar 2 listados, ¿verdad? Bueno, entonces le doy la palabra a Ariel Medina.